Ustedes no se han dado cuenta que el cabello corto no es a todo el mundo que le queda bien. A unas personas les queda mejor que a otras, pero a mí en lo personal no me queda para nada bien. Y si tú estás viendo este video es porque tal vez tampoco te gusta cómo te queda. Así que hoy te voy a contar lo que yo hice para tener el cabello más largo y no morir en el intento. Comencemos. En primer lugar, quiero aclarar que mi cabello no es que esté súper largo, pero si lo comparo con cómo estaba hace 1 o 2 años, para mí ha crecido bastante. Cuando yo estaba en la transición, me fui cortando poco a poco el cabello maltratado por el alisado, y cuando yo me corté esta parte de aquí abajo, que fue la primera que me corté, el cabello apenas me llegaba a los hombros mojado. Así que yo traté de no darle mucha mente a eso y duré así un par de meses sin darle mente a que el cabello estaba muy corto, pero la desesperación pudo conmigo varios meses después y lo primero que hice fue utilizar champú de café. Ojo, aquí va el primer consejo, champú de café. No es que con el champú del café te vaya a crecer el cabello y que wow, de la noche a la mañana, pero óyeme cuando te digo que esa vaina funciona, o por lo menos a mí me funcionó. Yo lo que digo es que los granitos que tiene el café molido ayudan a estimular la circulación en el cuero cabelludo cuando uno le da masaje con el champú y eso ayuda al crecimiento del cabello. Yo lo que hacía era un potecito pequeño con la mitad de champú y un poquito de café. Y esto lo utilizaba hasta que se me acababa. Y después que se acababa, duraba yo un tiempo como en reposo sin utilizarlo y usaba otra cosa, un shampoo normal o lo que sea. Y después volví a hacerlo y lo usaba de nuevo hasta que se acabara el potecito. Este proceso lo hice durante la transición y después que corté todito el cabello maltratado. Hace mucho que no lo hago y tengo desde el año pasado así como un deseo de volver a probarlo, a ver cómo me funciona esta vez. Cuando lo pruebe voy a estar haciendo un video y compartiendo mi experiencia con ustedes. El siguiente consejo es desintoxicar el cuero cabelludo. Es muy importante limpiar el cuero cabelludo para que nuestros poros no se tapen, ya que esto evita que nos crezca el cabello. Para poder desintoxicar mi cuero cabelludo, yo siempre utilizo un champú cada vez que me voy a lavar la cabeza. Yo no utilizo de que co-wash ni nada de eso. Yo siempre utilizo un champú para poder remover todo ese residuo de producto de la crema y gel cuando uno se define el cabello que le queda a uno. También hay shampoos que son detox, o sea, desintoxicantes, especialmente hechos para desintoxicar el cuero cabelludo, para limpiarlo bien. En la etiqueta de productos, acondicionadores, de mascarillas, dice detox. Y eso significa que te va a limpiar bien, profundamente tu cabello. Yo personalmente lo que uso es un champú con sulfatos de vez en cuando, la mayoría de las veces, varias veces al mes. Y a mí la verdad es que esto me funciona muy bien para limpiar mi cuero cabelludo y borrar todos esos residuos que me quedan en el cabello. A raíz de esto viene mi otro consejo para crecer el cabello, que son los masajes capilares. Yo normalmente suelo ser muy vaga, yo creo que la gente que me sigue lo sabe. Compré esta herramienta, un masajeador de cuero cabelludo, y lo utilizo para darme el champú. O sea, esto te ayuda a remover la suciedad del cuero cabelludo con el champú a la hora de lavarte la cabeza y al mismo tiempo te ayuda con la circulación de la sangre en el cuero cabelludo, lo que permite que te crezca el cabello más rápido. O sea que 100% recomendado. A mí hasta se me cayó en la ducha y ahora tiene la forma de un corazón roto, esa cosita para agarrarlo. Pero yo quedé enamorada cuando lo compré, me gusta bastante. También otra cosa que se puede hacer, que yo he hecho y que hace mucho que no hago, empezar a hacerlo de nuevo, debería, es echarle un poquito de aceite ahí arriba y hacerme masajes capilares. Si no te quieres lavar la cabeza con él y tú prefieres lavarte la cabeza con los dedos, que ya yo, por cierto, ya yo no quiero saber de eso, después que conocí esta herramienta. Tú lo que puedes hacer es echar un poco de aceite y darte masajes de vez en cuando.
o si quieres pones la cabeza a boca abajo, todo el pelo a boca abajo y te das masajes también. Eso ayuda a que te crezca el cabello más rápido. Bueno, mi gente, el siguiente tip es olvidarse del cabello, o sea, literal, olvidarse del cabello, olvidarse de esa ansiedad de querer que te crezca el cabello rápido. El consejo de olvidarse del cabello va de la mano con la paciencia, porque es que tú no puedes pensar que el cabello te va a crecer 20 centímetros de la noche a la mañana, porque lo que pasa es que eso es imposible, señores. Por eso es que hay que tener paciencia. Yo te voy a explicar ahora cómo yo me olvidé del cabello. Una de las mejores maneras de olvidarse del cabello son los estilos protectores. Después de la primera vez que yo me hice trenzas africanas, esa típica boss braids largas, por aquí voy a estar dejando una foto. Después que yo lo hice, yo sentí que mi cabello cambió radicalmente, o sea, radical. Yo sentí que mi cabello creció brutalmente después de estas trenzas, y esto hizo que yo me olvidara del cabello completamente. También los twists y las trenzas de boceadoras, esos estilos protectores te ayudan a olvidarte del cabello por lo menos por una semana. Otra manera de olvidarse de ese anhelo de que te crezca el cabello es concentrándose en otra cosa. Por ejemplo, yo en ese tiempo descubrí que yo soy porosidad baja y que mi cabello necesitaba mucha hidratación, así que yo me concentré en hacer mascarillas de hidratación y hidratar mi cabello, tener productos que sean hidratantes y todo eso. Yo siempre me hacía prepús hidratantes y entre veces hacía prepús con proteínas y luego me hacía trenzas para por una semana ni siquiera verme el cabello. Yo a veces estaba que me sorprendía cuando veía el cabello suelto porque hacía mucho tiempo que no me lo soltaba y me sorprendía de ver que había crecido, de lo sano que estaba y todo eso. Así que esta técnica para olvidarme del cabello a mí me funcionó bastante, 100% recomendada. Otro consejo es cortarse las puntas, señores. Es muy importante cortarse las puntas de vez en cuando. A ti no te va a valer de nada tener el cabello larguísimo y con la punta toflecosa. También hay que cuidarse el cabello de medios a puntas. A mi parecer es muy difícil manejar el cabello cuando la punta está tan toflecosa y así con nudos de hadas y todo eso. Cuando ya están con necesidad de cortarse, es muy difícil manejarlo. Se enreda demasiado el cabello se te parte y es un problema. Así que a mi parecer es muy bueno cortarse las puntas. Y yo duro para cortarme las puntas 6 meses, la corto cada 6 meses, pero hay gente que se la cortan en menos tiempo, hay gente que duran 3 meses y así, y hasta menos. Pero a mí me parece que 6 meses es lo justo, a mi parecer, para cortarme las puntas y que se note el largo del cabello. Yo no te voy a decir que cortándote las puntas el cabello va a hacer que te crezca más, pero sí vas a notar la diferencia. Si te cortas aunque sea un poquito de las puntas, vas a notar que el cabello tiene más peso y se ve más saludable, lo que puede encaminarte a que te crezca el cabello con los otros consejos que te he dado. Yo sé que hay muchísimos tips para crecer el cabello y hay muchísimos youtubers que han mencionado también estos consejos que yo he dicho, pero en lo personal estos consejos son los que a mí me han funcionado y yo sé que funcionan y por eso es que los estoy compartiendo con ustedes. Yo espero que a ustedes les funcione también y que lo hagan. Déjenme saber en los comentarios su opinión, si han probado alguno de estos métodos para crecer el cabello, y déjenme saber si tienen algún método más que yo no he mencionado en el video, porque mencioné muy pocos, me parece que 5 nada más. Déjenme saberlo para probarlos. Y nada, mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.